En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado. Muy buenos días, bienvenidos a este lunes, el primer día de la semana, arrancando aquí este espacio económico denominado Economía 1000, recordando que es una coproducción con la consultora MF Economía e Inversiones y por supuesto Radio 1000. Quien les saluda, Prince Otto, y ya estoy en compañía de la compañera Ada Caballero. ¿Cómo estamos, Ada? ¿Qué tal? Bienvenida. Buen día, Prince, buen día a la audiencia, ¿todo bien y vos? En orden, aquí lista para empezar esta nueva semana y entre paréntesis también agradecerle a los compañeros que nos dan el soporte correspondiente todos los días. Es nuestra segunda semana de programa, arrancando una cuarta temporada o la cuarta temporada justamente de Economía 1000, así que con muchísima información, análisis y por supuesto entrevistados de primerísima línea, y en la edición de hoy no va a ser la excepción, así que ya le doy la bienvenida a nuestros invitados. Está con nosotros Eduardo Barros, él es presidente de la Comisión Nacional de la Competencia CONACOM. ¿Cómo estamos, Eduardo? ¿Qué tal? Bienvenido. Buen día, Prince, buen día, Ada, y buen día a toda la audiencia de Radio 1000. Gracias, Eduardo. También estamos en compañía de Ricardo Gavilán, él es director de investigación de la CONACOM. ¿Cómo estamos, Ricardo? ¿Qué tal? Bienvenido. Muy buenos días, Prince, buenos días, Ada, un respetuoso saludo a la amable audiencia. Paréntesis también, agradecerle y enviarle un saludo muy especial a Rolando Díaz, así que también pronta recuperación ahí en una cuestión familiar, así que no está hoy, pero ya están sus representantes muy bien, de hecho, firmes. Vi que en el flyer salió el mejor perfil, que es, ¿sí? Que es el suyo y el mío. No, yo le dije, Rolando, me dice, va a estar el presidente y no va a haber inconveniente. No, nosotros todo en orden acá, porque hay instituciones que son bastante sensibles, sí, te diré. Celosas, sí. Así es. Pero bueno, gracias, Mirna. Vamos a tener en este espacio, como aquella vez que los tuvimos justamente el año pasado, si mal no recuerdo, Eduardo, donde hablábamos sobre la función de la CONACOM y bueno, un anuncio que dieron también a conocer días atrás, lo que ya se estaba esperando de alguna manera, porque había denuncias, reclamos, cuestionamientos, etcétera, así que también vamos a ir abordando ese tema. Pero me gustaría arrancar con lo básico, Eduardo, Ricardo, cuando puedas intervenir y quieras intervenir sin problemas. Con respecto a la Comisión Nacional de la Competencia, ¿qué es la CONACOM? Gracias, Prince. Realmente muy importante, creo yo, empezar con poner en contexto. Así es. Y hablar de qué es la CONACOM, qué hace y cómo funcionamos, para luego entrar al tema en específico. Adelante. La CONACOM es la Comisión Nacional de la Competencia. Es el órgano que por ley defiende y protege la libre competencia en el Paraguay. Nace en el 2013 cuando sale la Ley de Defensa de la Competencia, empieza a tener sus primeras operaciones en el 2015, 2016, y bueno, hoy ya es una institución que está consolidada. Estamos, por supuesto, siempre en un proceso de fortalecimiento institucional, pero que ya ha analizado una serie de concentraciones económicas, cerca de 130 concentraciones desde el inicio, y ya también ha tenido bastante experiencia en lo que es la persecución de prácticas restrictivas a la competencia o anticompetitivas, ya con sanciones bastante importantes en los últimos años. Asimismo, ha llevado adelante una gran labor de abogacía y de promoción de la competencia, analizando leyes, decretos, ordenanzas, resoluciones ministeriales que pudieran ser restrictivas a la competencia. Entonces, dentro de ese rol de proteger, o sea, defender y promover la libre competencia, la CONACOM lleva adelante sus actuaciones. ¿Cómo está estructurada la CONACOM? Creo que es algo muy importante. Mi siguiente pregunta, algo que es muy importante, Eduardo, para lo que se viene. La CONACOM es una institución pública que dentro de la misma conviven dos órganos misionales independientes. Es decir, por un lado, dentro de la CONACOM existe un director de investigación, sería una suerte de fiscal económico, que es el doctor Ricardo Gavilán, es la cabeza de ese órgano. Y por otro lado está el directorio, que cuando existen casos que están abiertos, ya sea investigaciones o acusaciones, se conforman un tribunal, somos 3 personas. Y cuando no existe un caso
somos el órgano encargado de hacer la promoción de la libre competencia, es decir, capacitaciones, abogacías, análisis regulatorio y otro tipo de actividades que promuevan la competencia. Estos dos órganos conviven en una misma institución, pero como les decía, tiene una independencia misional. ¿Y qué significa eso? Sí. Que la dirección de investigación es libre e independiente de decidir a quién va a investigar o qué tipo de análisis va a hacer cuando recibe una notificación de concentración. Eventualmente, la dirección de investigación eleva al directorio un informe o presenta una acusación, y en ese momento el directorio también tiene la potestad de resolver a su mejor criterio y a su mejor entender, es decir, independientemente a lo que haya presentado, en este caso, la dirección de investigación. Entonces, ese es el funcionamiento que se da. Por supuesto, existen los mecanismos internos por los cuales nos comunicamos administrativamente y se presentan los informes o las denuncias, o las acusaciones cuando existiesen, pero funcionan de manera independiente. Existen buenas relaciones, pero de manera independiente dentro de la misma institución. ¿La CONACON depende de alguna institución del Estado puntualmente o cómo funciona? La CONACOM es un ente autártico y autónomo. La ley le da a la CONACOM la prerrogativa de ser asesor en materia de libre competencia del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Pero nuestras actuaciones son dentro de lo que tiene un órgano autónomo y autártico en lo que es la estructura del gobierno del Paraguay. ¿Con cuánto presupuesto funciona la CONACOM, El presupuesto Eduardo? de la CONACOM está cerca de los 7.800 millones de guaraníes. Es un presupuesto que podríamos decir limitado, Sí. para el impacto que tiene que tener la CONACOM, que podría tener la CONACOM. Es decir, con lo que tenemos, creemos, y hablamos siempre con el doctor Gavilán, hacemos mucho. Definitivamente, para poder cubrir aún más el espectro que se pretende y que muchas veces se espera de la CONACOM, necesitaríamos aumentar ese presupuesto. Justamente la semana pasada estuvimos con la Comisión Permanente del Congreso. Nos citaron para hablar del tema de la carne que Así nos hablamos es. ahora, y dentro de las conversaciones con los miembros que estaban presentes, diputados y senadores, justamente yo les manifestaba eso, les decía, ustedes tienen todo el derecho de hacer los reclamos que están haciendo, pero sería muy interesante que cuando analizan y discuten el presupuesto general de la Nación, el nombre de la CONACOM salga un poco más a Totalmente. menudo en la discusión, porque nosotros siempre hacemos los pedidos y acercamos las necesidades, pero en las últimas audiencias donde se han mantenido este tipo de discusiones, no se acuerdan de nosotros. Es cierto. Entonces, es importante que nos tengan en mente no cuando surgen los problemas, sino justamente en el proceso previo, para que la CONACOM pueda trabajar de una manera aún más eficiente. ¿Hicieron algún tipo de estimación o cálculo o estudio de cuánto requeriría la CONACOM en materia de presupuesto para un funcionamiento mucho más óptimo quizás, o de atraer o analizar los casos y tomar los casos, Eduardo? Lo que nosotros hemos conversado con el doctor Gavilán es dentro de lo que es el área de la dirección de investigación. Sí. Que creemos que un número prudente de personal que necesitaríamos, estamos hablando de más o menos 10 a 15 personas más. ¿Actualmente funciona con cuánto? Actualmente la dirección de investigación tiene 7 personas, si no me equivoco. Adelante, director. Le dejo al director que responda. Adelante. 7 personas con el director. Claro, 7 personas ya con el director. pero cubre las dos áreas. Adelante, director. No, porque realmente hay que nomás entender que el funcionamiento de la dirección de investigación es lo que, un poco haciendo memoria, lo que comentábamos Sí. en la sesión de la comisión permanente, porque algunos diputados y algunos senadores muy críticos con los tiempos, con los casos que se encaran, y nosotros contestábamos en ese sentido que yo tengo 2 personas para investigar todos los mercados en todo el territorio nacional. Y cuando hablamos de todos los mercados nos referimos al sector bancario y financiero, sector consumo, carne, combustible, compras públicas. Y con 2 personas realmente se hace eso, se iría hasta materialmente imposible. Realmente, recordando al doctor Rolando Díaz, siempre dice, bueno, esa no es excusa, el trabajo se hace, ¿verdad? Y sí, efectivamente se tiene que hacer y se hace.
solo que muchas veces no podemos dar respuesta con la celeridad que le gustaría a la gente por una cuestión estructural, por una cuestión de recursos. Entonces nosotros, y eso te cuento, Prince, un poco la interna, porque es una cuestión sabida, porque nosotros, tanto los miembros del directorio como el director de investigación, concursamos por los cargos. O sea, no son cargos de libre designación por parte del Ejecutivo ni de ningún otro poder del Estado, sino que somos sometidos a nos presentamos en un concurso y de ese concurso sale finalmente entre comillas, el ungido. Entonces, ante esa junta de calificaciones, que es un poco el órgano en que lleva adelante el concurso, se da una entrevista y ahí justamente en la entrevista necesariamente surge la pregunta: tenés poca gente, tenés muchos mercados, ¿qué vas a hacer? Y bueno, realmente podemos optimizar recursos, ponemos lo mejor de nosotros, buscamos las mejores técnicas de liderazgo y de administración para optimizar al máximo los recursos. Pero llega un momento que necesariamente tenés que priorizar. Totalmente. Entonces, es decir, bueno, finalmente nosotros tenemos en la dirección de investigación denuncias o noticias de otros mercados que tienen problemas y que nos encantaría encarar. A mí me encantaría poder encarar 5 o 6 casos a la vez y que el trabajo tenga un mayor impacto, porque realmente todo el mundo habla y muchos actores políticos, muchos altos funcionarios destacan la importancia que tiene la CONACOM. De todas estas discusiones sobre el mercado de la carne, el mercado bancario y financiero, las fusiones que se observan en los últimos tiempos, otros sectores muy sensibles dicen, bueno, qué importante que había sido la CONACOM. Entonces, nosotros lo que buscamos, ver en la línea de lo que manifiesta el presidente, es que un poco ese destaque de la importancia de la institución se traduzca justamente en esa observancia de las necesidades y un poco de la importancia y la urgencia que tiene dotar de mayores recursos a la institución. Un poco esa es la realidad hoy de la institución, pero a pesar de eso, si vamos, eso es mirándolo desde un punto de vista cuantitativo. Claro. Ahora, si lo miramos desde un punto de vista cualitativo, tenemos que señalar que realmente los funcionarios de la CONACOM, y esto no lo decimos por populismo, sino que es una realidad, realmente son todos muy capos. O sea, es gente muy capa, realmente, todos, o la mayoría de ellos, con maestrías en Europa, altamente formados, abogados, economistas, que hablan inglés, hablan otros idiomas. Porque es una profesión muy especializada, Ricardo. Requiere especialización. Sí. Tanto es así que uno observa los concursos de la CONACOM, desde las altas autoridades hasta todos los funcionarios, realmente no se presenta mucha gente. No se presenta mucha gente porque los requerimientos del concurso, de las experiencias, los conocimientos, las habilidades y destrezas que tienen que tener el candidato son muy específicos. Entonces, es un órgano altísimamente técnico. Nosotros hacemos un trabajo muy técnico, justamente lo que nosotros explicábamos la otra vez en la comisión permanente y también en otras audiencias en las que participamos tanto el presidente como los miembros del directorio y yo también. Decimos, bueno, a ver, en un caso, por ejemplo, como cualquiera, el de la carne, por ejemplo, que está muy discutido, está muy debatido últimamente en todos los ámbitos, llevar adelante un caso de esa naturaleza, como cualquier otro, ¿verdad? Pero de esa naturaleza implica estructurar el mercado, ver un poco cuál es el funcionamiento del mercado en todos sus eslabones, quiénes son los actores en ese mercado, qué rol desempeña cada actor en el mercado, quiénes son los actores dominantes, cuál es su comportamiento. Realmente es un trabajo económico, de datos, de métricas económicas gigantesco. En un país de casi inexistencia de información y datos, Ricardo y Eduardo. Un desafío gigante también. Me gustaría subirme al concepto que transmite Ricardo, porque a fin de año nosotros publicamos un estudio de mercado del sector de la carne. Y fue un éxito rotundo, no lo digo yo, es lo que la gente dice. Claro. Al fin, alguien hace un estudio, todos sabíamos, pero no había un solo lugar
donde, como yo suelo decir, se desmitificaron muchos aspectos, pero también se confirmaron otros gracias a ese estudio. Lo que hace el estudio en ese caso es plasma una película de cómo está funcionando ese mercado hoy, como decía el doctor Ricardo, en todos sus eslabones. Y hoy en día, sumando a lo que te mencionaba la Dirección de Investigación, nosotros nos embarcamos en 2 estudios de mercado también similares al de la carne que hicimos el año pasado, pero en 2 áreas sumamente sensibles también, ¿verdad? Por un lado, la leche y el huevo, y por otro lado, productos frutihortícolas, tomate, locote verde, cebolla, naranja y uno más que no me estoy acordando, que son productos súper sensibles de la canasta básica. Y nos decían algunas personas, bueno, pero ella se sabe cuál es el problema. Y bueno, si se sabe cuál es el problema, ¿por qué nadie hace nada, verdad? Entonces, nosotros decimos, vamos a hacer un estudio para entender cómo funciona la dinámica competitiva de ese mercado y ver si existen algunos aspectos de ese mercado que puedan llamar la atención o que tengan una bandera anaranjada, como solemos decir, desde el punto de vista de la libre competencia. Y este tipo de estudios de mercado sirven luego, y esto en todas las autoridades a nivel internacional, también sirven a la dirección de investigación de las autoridades de competencia o al ente investigativo de las autoridades de competencia. Les puede servir de insumo para una posible investigación. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que ocurrió ahora, es decir, dentro de los indicios que encontró el director de investigación para solicitar la apertura del sumario, se valió de uno de los aspectos del estudio de mercado para analizar y ver que ahí existirían posibles indicios de conductas. Entonces, ese tipo de trabajo, imagínate que el estudio de mercado que se hizo tardó casi un año, 3 o 4 meses más o menos, y es como decía el director Gavilán, si teníamos más economistas, podríamos realizar más estudios. En ese sentido, hoy estos estudios que te mencioné los estamos haciendo con la ayuda del Banco Central de Paraguay y del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿verdad? Entonces le solicitamos a 2 departamentos, uno de cada institución, para que nos apoyen en el proceso y poder llevar adelante 2 al mismo tiempo. Entonces son esas acciones, esas actividades que tienen un impacto muy importante en el desarrollo económico de un país, y que la CONACOM, como defensora y protectora de la libre competencia, realmente, como siempre decimos, si vemos, cuando leemos nuestro informe anual, por ejemplo, cuando termina cada año, nos miramos a la cara y tenemos una sonrisa orgullosa con el director Gavilán y con los demás miembros del equipo. De hecho, le invitamos a todo el equipo, hacemos una reunión general y le felicitamos a todos por el trabajo que hacen. Es decir, con lo poco que se tiene, se logran objetivos sumamente importantes que tienen un impacto trascendental, ¿verdad? Y hay una cuestión, si me permitís, justito iba a hablar, porque yo le interrumpí. No te preocupes. Hay una cuestión que es no menos importante y que yo también me subo a lo que señalaba el presidente. Por ejemplo, tema carne. Sí. Se dice, pero ¿por qué no hace nada? Si ahí se ve, es evidente, ¿verdad? Bueno, eso es lo que te dice la gente. Te dicen periodistas que no están especializados en temas económicos, senadores, diputados, otros agentes. Y realmente esta es una tarea, como decíamos, es una tarea económica, pero es también jurídica. Conversábamos antes de iniciar el programa, sí, ¿qué es esto? Realmente hoy las empresas se encuentran sumariadas. Entonces, cuando hablamos de un sumario, estamos hablando de un proceso del que puede derivar una pena o una sanción, ¿verdad? Que en este caso sería una multa, medidas correctivas y un montón de castigos, por decirlo de un punto de vista coloquial, pero sanciones desde un punto de vista administrativo por la conducta que tienen que ser probadas. Y eso es una cuestión que viene desde nuestro diseño constitucional, de las garantías del debido proceso. Nosotros no podemos decir, a ver, múltenle a 7 frigoríficos porque es evidente que se ponen de acuerdo, ¿verdad? Y me van a decir, bueno, perfecto, ¿dónde están las pruebas? Claro. ¿Verdad? Entonces, no es una cuestión tan así o sea, esto no es una cuestión tan de interpretación artística. Realmente, como decíamos, nosotros tenemos que sustentar un caso, y yo finalmente como un fiscal, porque realmente es muy cierto lo que dice el presidente. Nosotros en otros sistemas, siempre pongo el ejemplo como el sistema chileno, ¿verdad? En mi par chileno se llama el fiscal nacional económico, es un fiscal. O sea, el órgano de investigación en cualquier autoridad de competencia, en la CONACOM y en el mundo, es un fiscal. Hacemos una labor de fiscalía. Entonces, un fiscal, si lo llevamos esto al ámbito penal,
un fiscal tiene que venir, tiene que decir, perfecto, él le mató, ¿verdad? Él le mató, aquí está, nosotros hemos construido el caso, aquí están las pruebas, aquí están los hechos. Entonces, para poder finalmente para que los jueces puedan tomar una decisión. Entonces, esto nosotros lo tenemos que hacer de una manera escrupulosa, con un rigor técnico y científico, tanto en materia económica como en materia jurídica, y requiere un esfuerzo. Y te pongo un ejemplo como anécdota. Sí. Nosotros hace unas semanas, hemos cerrado un caso contra la firma, la marca de tarjetas de crédito Visa Internacional, ¿verdad? Un gigante. Entonces, ese caso terminó y se dio la siguiente situación. El mismo casito, con las mismas personas, y digo casito de forma peyorativa, nomás porque realmente fue un mega caso, se replicó en Colombia, en República Dominicana, en Perú, en Chile también, entonces en Panamá, gracias presidente. Entonces era el mismo caso donde una multinacional, una facilitadora de pagos, un payment facilitator, le demandaba a Visa en todos esos países. Entonces era el mismo caso en Paraguay, en Panamá, en Colombia, pero obviamente se desarrollaba la actividad en todos esos países. El último país donde se demandó fue Paraguay, el último, pero fue el primer sistema de competencia donde se le formula acusación a Visa. Fuimos los últimos en recibir la denuncia y los primeros en acusar. Tanto es así que nosotros le habíamos pedido, ¿verdad? Porque está permitido hacer eso. Le pedimos una cooperación interinstitucional a nuestros pares de las otras agencias para que nos expliquen el caso y cómo ellos lo estaban encarando, porque nosotros primero tenemos que entender cómo funciona el mercado para después poder tomar decisiones. Al final terminamos nosotros dándoles capacitación a ellos sobre cómo se acusa, ¿verdad? Y vos me preguntarás, ¿y eso es porque la Dirección de Investigación de la CONACON es muy capa? Y no realmente, ¿verdad? O sea, es muy capa, o sea, los funcionarios son muy capos. Ricardo. No, los funcionarios de la Dirección de Investigación son muy capos y muy eficientes, pero no fue ese el eje de la situación. Aquí lo que pasó fue que nosotros tenemos plazos de investigación más cortos. Nosotros tenemos 180 días y en otros países tienen 1 año, 2 inclusive para investigar. Nosotros tenemos 180 días, entonces significa que desde el día 1 de la investigación nosotros tenemos que empezar a correr. Claro. Entonces, esa es una situación. Y finalmente son mercados sensibles. Todos los mercados que atiende la CONACOM tienen muchísimo impacto económico y son sensibles. Imagínate que nosotros teníamos que investigar con un abogado y un economista, teníamos que investigar la tarea que despliega Visa, ¿verdad? Que es, como decíamos, un mercado gigante y es un mercado súper complejo. Finalmente pasa lo mismo con la carne, pasa lo mismo con el combustible, pasas con los mercados que afectan las compras públicas, que es, aparte del problema que se genera esto en términos de competencia, estamos hablando de la calidad del gasto público y estamos hablando de la forma en que se utilizan el presupuesto general de gasto de la nación, que finalmente, entre otras cosas, se conforma de nuestros impuestos. Así mismo. Entonces, realmente son temas que tienen un impacto social muy importante y es por eso que nosotros lo encaramos con muchísima seriedad. Y no podemos, por todo eso, hablar de una cuestión pero sí es evidente, ¿verdad? Entonces, sí, inclusive vos podés decir, esto es muy llamativo, ¿verdad? Pero se tiene que investigar de una manera muy rigurosa. Quiero dejar como picando esta pregunta para el siguiente bloque, porque avanzamos hasta las 3 aproximadamente, ya para adentrarnos muy a fondo sobre este sumario que ya lo adelantaba en líneas generales acá Ricardo. Pero quiero trasladar esta pregunta también a Eduardo y luego a Ricardo. ¿Las decisiones que toma la CONACON son vinculantes y cómo se establece la multa o las sanciones dependiendo del caso? ¿Cómo se hace esa aplicación, Eduardo? Bueno, clarísima la pregunta y la respuesta está en la ley, ¿verdad? La ley nos da 2 opciones. O sea, si el director de investigación decide acusar en un caso, sea cual fuera, o sea, le investiga, decide acusar, puede decidir desestimar.
Si acusa, ahí pasa a analizar el directorio esa acusación. Clarísimo. Y si el directorio ve que hay mérito para resolver que es culpable y sancionar, entonces ahí es donde la ley nos da dos opciones para calcular el monto de la multa. La primera ecuación es una ecuación que se calcula hasta el 20% de la facturación bruta anual. Entonces, hasta... En el último ejercicio. En el último ejercicio, gracias. Hasta el 20%, pero es hasta el 20%, porque a veces uno dice 20% y la gente dice 20%. Entonces, hasta el 20%, y hay unos criterios que seguimos nosotros para hacer ese cálculo de ver hasta el 20% o hasta cuánto. Y la otra ecuación es hasta el 150% de la utilidad generada por la conducta anticompetitiva. Es decir, se le sanciona a Prince por una conducta anticompetitiva, esa conducta se le encuentra culpable, esa conducta anticompetitiva le generó ganancias. Sí. Entonces, si se puede determinar exactamente cuáles fueron las ganancias, qué fino ese trabajo puede es, calcular hasta un 150%. Y le diste en el ojo, ese es un trabajo que internacionalmente inclusive es muy difícil de ir por ese camino. No es que es imposible, simplemente es muy difícil. Entonces, lo que normalmente se calcula es hasta el 20% de la facturación bruta anual del periodo anterior de la empresa que está siendo sancionada. Y es una ecuación matemática interesante, Sí. Prince, porque realmente en la dirección de investigación justamente pasa eso. Cuando nosotros vamos o en los casos en los que se formuló acusación contra las empresas por prácticas anticompetitivas, justamente ya al terminar de construir lo que sería ese informe de acusación, ese informe técnico de acusación, decimos, bueno, vamos a calcular cuánto pedimos de multa, claro. ¿verdad? Entonces ahí empieza el juego matemático de las ecuaciones para ver finalmente cuánto es lo que se pide. Y realmente es un trabajo muy fino que hay que hacer para pedir lo que corresponde. Ricardo, y te dejo con esta pregunta y obviamente, Eduardo, vos podés sumarte a la respuesta. Con respecto a cuáles son estas prácticas anticompetitivas y las figuras que siempre salen de concentración de mercado, ¿realmente colisiona contra la ley de la competencia o no? ¿O hay otras figuras como la colusión, el oligopolio, el monopolio, el oligopsonio, etcétera, etcétera? ¿Podemos, Ricardo, ir desengranando, Eduardo, esos términos? Y sobre todo, si las denuncias deben ser de manera formal o puede tomar la CONACON como de oficio cuando de alguna manera ve que dentro del mercado se están realizando algún tipo de acciones que rompen con la competencia. Dejamos picando varias preguntas ahí a la vuelta del corte. Seguimos y seguiremos conversando con Eduardo Barros y Ricardo Gavilán, presidente y director de investigación respectivamente de la Comisión Nacional de la Competencia. Seguís escuchando Economía a Mil, aquí en compañía de Eduardo Barros, presidente, y Ricardo Gavilán, director de investigación de la Comisión Nacional de la Competencia, CONACOM. Dejé varias preguntas ahí en mesa, así que cualquiera de los dos puede responderme, pero voy a volver a plantear estas consultas. Cuando se menciona sobre prácticas anticompetitivas, ¿qué dice la ley o cuáles son? Y si pudiéramos de alguna manera conceptualizar brevemente y aterrizar estos términos que se habla de concentración de mercado, quizás colusión, esta figura del monopolio, oligopsonio, etcétera. Sí, realmente ahí yo creo que tenemos que aclarar. Yo creo que es el eje de toda la discusión en este programa en todos lados. La ley de competencia está de una manera está estructurada de la siguiente manera. Dos conductas son las que se encuentran calificadas como prácticas anticompetitivas. Uno es el abuso de posición de dominio o el abuso de posición dominante. Los artículos 9 y 10 se ocupan de la ley de competencia, sí. Se ocupan del abuso de posición dominante. Y la otra práctica son los acuerdos restrictivos de la competencia. Los acuerdos restrictivos se conoce como cártel, se conoce como colusión, se conoce como concertación. De distintas maneras se hablan todas expresiones sinónimas. Entonces vos tenés dos conductas que podés perseguir: abuso de posición dominante y o acuerdos anticompetitivos. Clarísimo.
Porque finalmente, ¿qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que uno escucha? ¿Qué escuchan la gente? ¿Qué replican, que se replican Sí. los medios de comunicación? Dicen, pero ahí hay una concentración de Ajá. mercado, ¿verdad? Ahí hay un oligopolio. Ahí hay tiene un que intervenir oligopsonio. la Coracom. Bueno, Sí. no funciona así. Repito, no funciona así. Vamos por parte. El monopolio, Sí. ¿verdad? El monopolio, entiéndase como un solo vendedor, un solo oferente para satisfacer toda la demanda, ¿verdad? Sí. Vamos a suponer que yo me dedico a producir papel higiénico y no existe otro fabricante ni comerciante que venda, que fabrique, que produzca papel higiénico. Entonces Ricardo es el único. Ese es un monopolio, es un solo vendedor, para decirlo en términos coloquiales, para satisfacer toda la demanda de compra. Puede ser la ANDE también. Sí, puede ser la ANDE. Sí. Existen otros monopolios legales, Ajá. monopolios, distintos tipos de Así monopolios. Después tenés monopsonio, que es un solo comprador para satisfacer o para hacer frente a toda la oferta. O sea, un montón de empresas venden un determinado producto y hay uno solo que les compra. Eso llevado a la práctica de grupos, ocurre lo mismo. Sí. Un oligopolio son unos poquitos vendedores, unas poquitas empresas que se dedican a satisfacer toda la demanda. Para que lo entiendan los oyentes, la amable audiencia, se ve, por ejemplo, en distintos mercados de nuestro país. Telecomunicaciones, vos le tenés a 3, perdonen que diga empresa, tenés Tigo, Claro, Personal. 3 empresas para satisfacer a todos los paraguayos y paraguayas que queremos una línea de telefonía móvil o internet. Entonces, ese es un oligopolio. Y un oligopsonio es otra vez un grupito de empresas que va a satisfacer toda la compra. Ellos tienen el poder de compra, que es lo que se produce en el sector de la carne, o por lo menos es lo que se denuncia, o por lo menos es lo que surgen de los estudios. Dicen, hay 7 frigoríficos, Sí. ¿verdad? Un pequeño grupo, son 7, no son 50, son 7, que van a comprar toda la carne que producen los ganaderos en el Paraguay. Vos ganadero, o ganadero de gran porte o de gran tamaño, solamente tenés 7 empresas a las que les podés vender. Entonces es un oligopsonio. Todos estos conceptos, monopolio, monopsonio, oligopsonio, oligopolio, no son infracciones a la ley de competencia, son condiciones de mercado. Yo incluí lo de la concentración de mercado porque también es parte de lo que se esgrime desde el sector productivo cuando hablan de la concentración de mercado, sobre todo de 2 frigoríficos. Por eso es importante aclarar el concepto, Ricardo. Pero se dijo, Prince, sí. nosotros lo hemos escuchado. En la Sí. inauguración de la Expo, lo escuché, yo lo Recuerdo. escucho todo el mundo, dicen, pero este es un mercado altamente concentrado, como si ese fuese el delito, ¿verdad? Y no, es el delito, no es esa la infracción. Pues te dicen, es un mercado altamente concentrado. ¿Y qué podemos hacer? O sea, ¿qué hacemos? ¿Verdad? ¿Salimos nosotros a abrir otros frigoríficos para competir con ellos? Bueno, finalmente para eso se requiere recursos, se requiere ganas, se requieren un montón de cosas. Y finalmente no es esa la infracción. La infracción sería que a partir de un oligopolio, que a partir de un oligopsonio, o sea, se partan de esas estructuras o de esas condiciones de mercado para cometer prácticas anticompetitivas. Por ejemplo, como decíamos hace rato, una concertación de precios, un reparto de mercados, una denegatoria concertada de adquirir, una licitación colusoria. Entonces, finalmente lo que piensa la gente es, ¿cuál es la infracción? ¿Es el oligopolio o es el acuerdo? Entonces, contestando nosotros mismos esa pregunta, no es el oligopolio. El oligopolio es la condición del mercado. Así está estructurado el mercado. Entonces, por ejemplo, salen algunos periodistas a decir, pero ellos son un monopolio, ¿verdad? Entonces, ¿y qué hacemos? Finalmente, el castigo va a ser que vos seas grande. O sea, yo soy grande y por eso me castigan. No. Si a partir de esa condición que vos tenés de grandeza comercial o económica, partís para cometer abusos,
ahí es donde se genera la colisión con las leyes de competencia, presidente. Sí. No, iba a hacer énfasis en, si bien desde el punto de vista de la defensa de la competencia, dependiendo de las estructuras de los mercados, la concentración es un punto que se mira y hay que cuidar, hay que prestar atención, es decir, es una bandera naranja, hay que ver qué va a ocurrir o qué puede ocurrir, porque al haber pocos actores se podría prestar eventualmente para algún tipo de conducta anticompetitiva, porque son pocos. Esto ocurre en Paraguay y en todo el mundo. O sea, esto se estudia y se dice, cuando hay mercados concentrados hay que estar atentos porque se podría facilitar que conversen entre ellos, porque si hay 1000 panaderos es muy difícil que ocurran cierto tipo de conductas versus si hay 4, si hay 12. Hay mercados que por su estructura técnica o por las limitaciones técnicas, como decía el doctor Gavilán, las operadoras telefónicas tienen que licitar espectros. No hay una suficiencia para que todos puedan participar de ese mercado, entonces se licita. Y hay recursos limitados, entonces van a ganar los que ganan la licitación, son los que van a operar, claro, ese espectro. Entonces tenemos hoy que hay 3 más la cuarta, que es la pública. No existe un pecado en la ley o un incumplimiento en la ley por la concentración en sí. Clarísimo. Y entonces ahí es donde a veces surge esa confusión, como que eso fuese algo que está penado por la ley o que fuera sancionado por la ley. Y ahí es donde muy bien explicó el doctor Gavilán, ¿verdad? O sea, las distintas cadenas dentro de un mismo mercado, inclusive los distintos eslabones dentro de la misma cadena de mercado pueden presentar distintos tipos de concentraciones, ¿verdad? Que es el caso de la carne, que por un lado es un oligopsonio, por otro lado es un oligopolio. Entonces el hecho de que la estructura sea así no está penado por la ley. Ahora, si hay conductas anticompetitivas, entonces ahí es diferente. Doctor, o sea, que hay una cuestión que lo digo yo, creo que yo soy el abogado de la mesa. Entonces, hay una cuestión técnica aquí muy sencilla. Sí. Todas las actuaciones de la CONACOM, como de cualquier otro ente público, cualquier otro ente del Estado o del gobierno en sus distintos niveles, nosotros tenemos que regir toda nuestra actuación por un principio. Es el principio de legalidad. Ustedes siempre van a escuchar, más todavía se habla esto en términos, en el ámbito del derecho penal. Hay una famosa frase que dice, no hay delito ni pena sin ley. No hay delito ni pena sin ley. Entonces, para que yo pueda perseguir administrativamente cualquiera de esas estructuras, monopolio, monopsonio, oligopolio, oligopsonio, tiene que estar en la ley, tiene que decir, ¿verdad? Tiene que decir expresamente, ¿verdad? Está prohibido o es una infracción el oligopolio y todos los demás. Entonces, al no tener nosotros esa condición, no tenerla dentro de nuestra ley de competencia, y no solamente en Paraguay, en el mundo no funciona de esa manera, nosotros no podemos perseguir esas situaciones, no se puede. Entonces, yo suelo escuchar mucho en un programa muy, muy visto, ¿verdad? Se dice, la Constitución Nacional en su artículo 107 habla de no está permitida la creación de monopolios, dicen, ¿verdad? Cierto. El artículo 107 de la Constitución Nacional dice no está permitida la creación de monopolios. Pero no podemos hablar nosotros de que el monopolio se cree muchas veces adrede o de una forma intencional, sino que simplemente, como explica el presidente Barros, la dinámica del mercado hace que quede con un solo jugador. Entonces, qué sé yo, por una cuestión estructural, por una cuestión técnica, por una cuestión inclusive de tecnologías y de recursos, solamente está uno. Entonces, tendríamos que prohibirle operar a ese agente económico porque la Constitución prohíbe la creación de monopolios. Cuando hablamos de crear monopolios, estamos hablando de que los comerciantes, los gremios o hasta el propio Estado fomente la creación de monopolios. Eso es lo que está prohibido. Pero para que nosotros podamos, como institución de competencia, perseguir los monopolios, tenemos que tenerlo contemplado en nuestra ley. Y finalmente,
esa disposición del artículo 107 de la Constitución no está reglamentada en ese sentido. No, o sea, dice, está contemplada la disposición constitucional de que no están permitidos los monopolios, pero no se derrama eso en ninguna reglamentación, sea por ley, sea por decreto. Entonces, bueno, finalmente nosotros observamos esto y lo tomamos como una condición de mercado. Y hay, perdón, Prince, que no te dejamos hablar, pero si no se nos va la hora. No te preocupes, te voy a hacer un corte más para adelante. Brevísimamente. El estudio de mercado de la carne analizó y encontró ciertos aspectos en cada eslabón de la cadena. Interesante. Hizo recomendaciones. Entonces, por ejemplo, vos tenés un alto porcentaje del hato ganadero que está concentrado por un pequeñísimo porcentaje de grandes productores, sí. Y después tenés la otra casi mitad por pequeños y medianos. Entonces, recomendación a ese eslabón es: vamos a dotarles de más tecnología, vamos a prepararles, capacitarles mejor para que sean más eficientes a la hora de producir, ya que el gran productor tiene la capacidad de hacerlo. Y así también a la parte en el eslabón de la comercialización, fomentemos la importación cuando convenga importar, que sea más sencillo importar y que eso dé más oferta. Promovamos los mataderos municipales o regionales con todas las garantías de salubridad y demás que tienen que tener, pero de esa forma el pequeño y mediano va a tener la posibilidad de faenar de una manera tal vez más cercana, más económica y más eficiente, para que también se descomprima un poco y exista un poco más de oferta. Pero son recomendaciones estructurales a un mercado que está funcionando para que funcione de una mejor manera, que es independiente a que se estén o no llevando adelante conductas anticompetitivas, que es lo que va a determinar eventualmente en su investigación el director Gavilán. Pero como mercado en sí, se pueden hacer recomendaciones para que los mercados funcionen de mejor manera. A la vuelta del corte, quiero, y para ir cerrando, de lo que están haciendo Ricardo, Eduardo, del anuncio que lo dieron a conocer hace poco del sumario al sector. ¿Cuánto tiempo, ya lo decía en algún momento Ricardo, en materia de plazo, tienen para determinar o no si hay una figura que colisione contra lo que se contempla dentro de la ley de la competencia? Y también si esta investigación fue realizada de oficio, sé que se basó justamente como parte del elemento en este estudio que realizaron, pero se hizo finalmente oficial esta denuncia o esta presentación de investigación, o corregime nomás el término vos, Ricardo, o cómo fue también ese proceso, y bueno, otros datos también que me gustaría compartir con la audiencia. ¿Les parece? Con mucho gusto. Vamos al corte, al último, y a la vuelta seguimos conversando con Eduardo Barros y también con Ricardo Gavilán de la CONACON. Seguimos en compañía de Ricardo Gavilán, director de investigación de la CONACON, y también con Eduardo Barros, presidente de la Comisión Nacional de la Competencia. Ricardo, en este último tramo del programa nos quedó cortísimo nuevamente este espacio. Le vamos a invitar, obviamente, para seguir monitoreando lo que está pasando justamente en el mercado en materia de competencia. Este caso del sumario al sector cárnico, estamos hablando puntualmente de la industria, ¿cómo surgió? ¿Es de oficio? ¿Se tomó de oficio? ¿Se basamentó, obviamente, lo que ya estaba también mencionando Eduardo, en este estudio que hicieron del mercado? ¿O cómo lo tomaron, Ricardo? ¿Y cuánto tiempo, para reiterar, tienen para demostrar o de alguna manera presentar una resolución final sobre el caso? Bueno, aprovecho para... Voy a aprovechar, Prince. Sí. Prince, que ¿cómo se dice? La forma distendida en que estamos teniendo esta conversación, ¿verdad? Y fuera de protocolo. Y voy a mandar 2 saludos antes de contestarte a tu pregunta. En primer lugar, a mi señora esposa, María Ofelia, que siempre me escucha, que es mi oyente incondicional. Y crítica. Sí, y crítica también, por supuesto. Encima no puedo yo objetar nada de lo que dice. Y por otro lado, aprovechar tu pregunta jurídica para mandarle saludos al profesor doctor Rubén Galeano Duarte, director de extensión universitaria de la Facultad de Derecho de la UNA y un gran profesor de Derecho Procesal. Saludos. Entonces, aprovecho tu pregunta procesal para enviar esos saludos y contestarte lo siguiente. Esta es una investigación que se abrió de oficio. La ley de competencia le otorga al órgano de investigación, que en este caso es la Dirección de Investigación, valga la redundancia, la posibilidad de encarar un proceso investigativo de oficio o por denuncia.
Entonces, en este caso, nosotros nos hacemos eco de aquellos primeros reclamos que se dan justamente del caso que vos señalás, de la concentración del mercado, que ahí se producían oligopsonios y fijación de precios. Entonces, lo que nosotros hicimos fue disponer la apertura en una primera etapa de un expediente de actuación preliminar. El director de investigación tiene también la prerrogativa de abrir una carpeta preliminar, porque cuando hablamos de un estadio preliminar, estamos señalando de que todavía no existe ni un indicio, ni siquiera es un indicio, vamos a mirar lo que está sucediendo para ver si es que existen elementos suficientes para abrir una investigación. Entonces, nosotros abrimos esa carpeta de actuaciones preliminares, comenzamos a recabar información, a requerir datos y documentos a distintos actores de la cadena de valor en ese mercado. Realmente nosotros no hemos recibido una denuncia, fuera de la queja pública, nunca hemos recibido una denuncia por parte de los gremios de la producción. Esa queja no se puede tomar como denuncia, porque tiene que haber un exactamente, la ley establece una serie de formalidades que se tienen que reunir para que eso sea tomado como una denuncia. No, lo que hubo fue un reclamo, realmente una queja. Entonces, interín de eso, realmente por compartimientos estancos, el directorio encara este estudio de mercado. Nosotros vamos terminando, esa investigación preliminar duró 1 año. Y finalmente el directorio interín de eso resuelve culminar su estudio de mercado y elevar también los antecedentes a conocimiento de la dirección de investigación. Nosotros tomamos ese estudio de mercado donde realmente ellos, y no lo digo porque está aquí el presidente, ellos analizan el mercado de la carne bovina de una manera muy exhaustiva, de una manera muy integral, donde se observan los distintos eslabones que existen en ese mercado, como decía, quiénes son los actores, cuál es su rol y un montón de cosas más. Ahí nosotros tomamos elementos muy importantes y bueno, finalmente la culminación de esa actuación preliminar más los insumos que nos otorga el directorio en su estudio de mercado es donde nosotros resolvemos cerrar el expediente preliminar, solicitar al directorio formalmente la apertura de un sumario de investigación y esos antecedentes de la carpeta preliminar agregarlos ya al expediente sumarial. ¿Qué plazo tenemos? Sí. La ley de competencia nos otorga un plazo ordinario de 90 días para realizar la investigación, que son prorrogables por otro plazo extraordinario de otros 90. Son 90 días hábiles. Sí. 180 días hábiles en total. Y finalmente nosotros, al culminar ese plazo legal, tenemos que presentar un requerimiento conclusivo. ¿Cuál sería ese requerimiento conclusivo? Podría girar en torno a 2 situaciones. La primera, decir, señores, aquí no hay nada. O podemos decir también, claro, se sospecha, pero no podemos probar. Entonces, por lo tanto, se cierra, se desestima esa carpeta investigativa y se archiva la misma. Pero por otro lado, si decimos, aquí ocurrió, ¿verdad? Se observó la comisión de una conducta anticompetitiva y aquí tenemos los documentos y la información que prueban y comprueban la situación, entonces nosotros en ese supuesto formularíamos acusación contra algunas o todas las empresas por prácticas anticompetitivas y solicitaríamos una sanción. Preguntarás, ¿y qué pasa en el caso de que vos acusás? Si yo acuso, ese expediente de investigación ya se convierte en un expediente disciplinario. Ya es un sumario disciplinario, ellos van a tener que acercarse, formular su descargo, ofrecer sus pruebas, formular sus alegatos. Nosotros también formulamos alegatos y finalmente ellos toman una decisión. Condenando o absolviendo, claro, ¿verdad? Entonces, ese es un poco es un poco el proceso. Eso sería todo lo que estaría pasando este año en la CONACOM en cualquiera de los 2 sentidos.
Clarísimo, Ricardo. A mí me quedaron pendientes muchísimas otras preguntas, pero tenemos que despedirnos. Eduardo, quiero cerrar contigo reflexiones finales, quizás remarcar mensajes de toda esta entrevista que tuvimos y sobre todo eso que mencionabas, que la CONACON es una entidad autárquica que me parece clave también dentro de todo este trabajo que hacen muy fino y bueno, ya lo decía también Ricardo, de todo este proceso que llevan adelante. Sí, claro, Prince, gracias. Es un mensaje a la ciudadanía, sí, ¿verdad? De que la CONACOM, como mencionabas, es un ente autártico, está compuesta por profesionales de altísimo nivel y que el trabajo que se realiza es sumamente técnico, no está sujeta a presiones ni políticas ni sectoriales y la ley le brinda una garantía a los administrados en todas las etapas del proceso. Entonces, recalcar que la CONACOM hace lo que tiene que hacer en la etapa que le toca hacer y que realmente el resultado de las investigaciones, el resultado de los estudios de mercado, todos los productos que salen de la CONACOM son productos altamente técnicos y altamente profesionales, ¿verdad? Y este es un tema súper sensible, o sea, el tema de la carne. Totalmente. Es la primera vez que la CONACOM inicia una investigación o que la Dirección de Investigación inicia un sumario investigativo en un mercado tan masivo, ¿verdad? De consumo masivo, y es un tema sumamente sensible, así que darle ese mensaje a la ciudadanía, ¿verdad? Que es un proceso garantista, un proceso técnico, profesional, y que estén tranquilos que se va a hacer lo que se tenga que hacer. Un gusto tenerlos, que tengan un excelente inicio de semana. Así decime, Ricardo, adelante. ¿Sabes qué? Yo quiero, porque estuvimos hablando mucho de datos, sí, Prince, estuvimos hablando mucho de datos y yo creo que los datos en estos casos son fríos y no nos permiten mentir. Adelante. Yo acabo de recibir una KPT acá, ¿verdad? ¿Por qué? Para corregir una situación, porque hay gente a las que omití involuntariamente mandar saludos. Y me dice mi señora que realmente mi oyente más fiel es mi suegra. Ah, bueno. ¿Verdad? Entonces, a doña Mari, mi suegra, le mando saludos. A mi cuñada Adriana, que me cuida los ojos porque es oftalmóloga. Entonces, si las empresas infractoras tienen alguna queja, es porque ella me permite ver bien todo lo que se presenta. Así que a Adri, a Mauro, mi sobrino, les mando muchísimos saludos. Y por supuesto a mi suegro, que también me escucha siempre. Enviados todos los saludos, yo ya me puedo despedir. Sí, imagino que se van a sumar también como nuevos oyentes, Ricardo. Para que veas que es muy oído tu programa, sí, Prince. No, me consta. Por eso hablaba de los datos. Gracias. Ada, ¿dónde podemos escuchar nuevamente este capítulo y los otros? Pueden buscar en Spotify y en YouTube buscando Economía 1000. Es mi soporte en materia de noticias económicas, pero no nos dio el tiempo, así que mañana vamos a retomar. Y bueno, agradecerles nuevamente la compañía, que tengan un excelente inicio de semana. Gracias, Prince, gracias a... Vamos terminando, que tengan un muy feliz lunes. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado.